No encuentro la opción de poder grabar. Ya le puse ya le puse. Listo. Entonces está bien, ¿no? Entonces podemos avanzar con las clases teóricas, ¿verdad? ¿Alguna consulta? ¿Algo? No, Ok. estoy bien. Gracias. Entonces vamos a exponer, vamos a hablar sobre el tema, lo que es oxigenoterapia. ¿Ya? A ver, un momentito. Ahí lo ven, chicos. Sí, doctor, sí se ve la diapositiva. ¿Ven ven la diapositiva que está avanzando o? Avanzando, no, la diapositiva 1 nada más se ve. No sé, problema, no sé por qué me pasa eso siempre. Que solamente ven la primera diapositiva y no ven los demás. Ahí sí lo ven, ¿no? Que está avanzando, ¿verdad? Doctor. Bueno, cerremos así como está. Ok, ahora sí, entonces ahí están viendo, ¿verdad? La posición. Bueno, entonces la clase teórica de hoy es oxigenoterapia, la primera. Vamos a ver este concepto, cómo se mide la oxigenación, la clasificación, los objetivos que uno quiere cuando maneja estos tipos de sistemas y los tipos de sistemas y los riesgos que hay cuando uno usa de forma indiscriminada la oxigenoterapia. ¿Ok? Entonces la oxigenoterapia, pues en contra con concepto, pues se puede decir que es un conjunto de técnicas o procedimientos donde está dando oxígeno al paciente a un FIO2 mayor de lo normal, que es 21%, con el objetivo pues, de que el paciente pues, que no tenga la hipoxia celular, que es lo más peligroso que hay. Se dice que una saturación menos del 90%, que es lo mismo que una presión arterial menos de 60 miligramos, es lo que significa lo que es una hipoxia tisular. ¿Ya? Entonces, la saturación de oxígeno pues, se puede medir en forma no invasiva. En los monitores de los hospitales lo existe. Y la presión arterial de oxígeno pues está en el AGA, ¿no? En el AGA uno puede ver este valor. Lo normal es más de 80. La presión arterial de oxígeno y la saturación normal es más del 92%. Acuérdense que las formas de medir, primero hay que ver la composición en el aire, el oxígeno es de 21%, que es lo normal. Y el nitrógeno, que es otro elemento muy importante, ¿no? que particularmente su función del nitrógeno es que que los alveolos no se colapsen al 100%, siempre estén abiertos, por más de que el paciente esté en expiración. El nitrógeno evita el colapso alveolar, ¿no? Que es de un 78%, y otros gases que es de 1%. Eh, ¿Cómo se mide la fracción inspirada de oxígeno? Hay dos formas. Uno puede ser en porcentaje o en decimales, ¿no? Por ejemplo, algunos le ponen 32% y algunos le ponen 0,32. Ya depende el hospital, el lugar donde están ustedes, cómo ellos ponen el valor para que hagan el cálculo. Para algunos, para hacer el cálculo por radiante alveolar, le ponen 0,32. Algunos para medir el PAFI le ponen 32%, o sea, usan un porcentaje. Hay que ver qué es lo que te pide. Entonces hay dos formas de poner la fracción inspirada de oxígeno, que es lo importante cuando uno usa oxigenoterapia.
Hay 4 valores que ustedes deben saber siempre cuando usan oxigenoterapia. Uno, la presión arterial de oxígeno, el PaO2, como le llaman. El PaO2 está en el AGA. La otra sería de saturación de oxígeno. Hay 2 formas. La saturación de oxígeno puede ser una invasiva, como la periférica, acá dice saturación SpO2. La SpO2 se puede medir en los monitores. Y la otra que es el SaO2. El SaO2 que es la arterial. Esa saturación está en el AGA. ¿Okay? Y el PAFI o el cociente es el cociente entre la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2. Esta división es importante, ¿no? Esta división acuérdense que el PAFI más de 400 es lo normal, aceptable es más de 300. Y el gradiente alveolar arterial pues es una fórmula muy grande, una fórmula que en internet está puesto, incluso algunos lo pueden usar en su celular y tú solamente pones los valores y automáticamente te da, ¿no? El gradiente alveolar arterial es un gradiente, pues, como dice su nombre, ¿no? Entre el alveolo y la arteria, ¿no? Es el pasaje de oxígeno que hay entre estos dos espacios. Esta cantidad, esta gradiente, esta diferencia tiene que ser menor a 15, menor a 20. Más a eso, pues, el significado sería, pues, que hay algo que está obstruyendo el pasaje de oxígeno de alveolo a arteria. Entonces, el gradiente alveolar es muy importante. ¿Okay? Entonces, la presión arterial de oxígeno, como hemos visto, es mayor a 80, que es lo normal. La saturación se espera que sea mayor a 92. El PAFI mayor a 400, aceptable más de 300, y el gradiente alveolar arterial más de 20 o más de 15, de acuerdo a que la literatura está revisando, ¿no? El gradiente lo que importa es cuando tú eres un paciente que está con oxigenoterapia, ver que día a día ese paciente evoluciona. O sea, lo que uno espera es que el gradiente, si está alto al primer día, el segundo día debe ser un poquito menor, ¿no? Que vaya bajando. Eso es una buena evolución clínica. Entonces, esos 4 valores se puede medir cuando tú tienes a un paciente hospitalizado, en UCI, en emergencias, en sala de operaciones, en recuperación, medir esos 4 valores para que tú puedas usar bien tu oxigenoterapia. En cuanto a la falla respiratoria, hay 4 tipos. Ustedes saben que la primera, que es la falla tipo 1, la falla respiratoria tipo 1, y la tipo 1, lo que llaman, cuando vas en un paciente, su historia clínica, vas a ver que ponen, ¿no? IRA tipo 1. Entonces, ¿qué es el tipo 1? Cuando es hipoxémico. O sea, cuando solamente el PO2 está disminuido y todo lo demás está aceptable. El tipo 2 es el tipo hipercámico, donde sobre el CO2 está alto, hipercámico, pero todo lo demás está normal. El tipo 3 se puede decir que es el perioperatorio, ¿no? Algunos llaman tipo 3 perioperatorio a aquellos pacientes que usan oxígeno en recuperación. No es porque estén enfermos de punto de vista pulmonar, sino es que usan oxígeno porque ha quedado una sedación residual posanestésico o poscirugía. Entonces le ponen tipo 3. Porque ellos consideran que no es hipoxémico, no es hipercámico, sino la cuestión acá es el uso de anestésicos todavía que están residuales, que se están metabolizando. El tipo 4, algunos lo asocian al choque. Por ejemplo, si hay un paciente con una hemorragia masiva, lo primero que hacen en el hospital es poner oxígeno. Entonces le pones oxígeno a ese paciente, no tanto porque está hipoxémico o porque está hipercámico, le pones porque está en un choque hipovolémico, se pierde sangre, entonces no hay buena oxigenación. Entonces tienes que compensar con un sistema de oxigenoterapia. ¿Ok? Entonces, el tipo 3, los posoperados, el tipo 4 asociado a un choque, que generalmente se da en emergencias, y el tipo 1 y el tipo 2 es lo más usado, es lo que uno usa más. Entonces, es importante saber lo que es el tipo 1 y el tipo 2. Acuérdense que el tipo 1, como hemos quedado, es hipoxémico. O sea, ¿eso qué implica? De que el gradiente está alto. Entre el alveolo y la arteria hay algo que obstruye, que este pasaje no es lo adecuado, no es lo normal. Entonces, hay una hipoxemia. Se puede hablar que el tipo 1, el pulmón está enfermo. El pulmón, desde el punto de vista de alveolo, está enfermo. O sea, hay una alteración ahí, puede ser que sea neumonía, coágulos, edema, etc., ¿no? Porque el gradiente está alto. Cuando el gradiente está alto, significa que está alterado, hay una lesión ahí a nivel pulmonar. En cambio, el tipo 2 es hipercámico, generalmente el gradiente está normal. Entonces, por ende, el parénquima también está sano, o sea, el pulmón está sano.
hace hipercapnia, porque seguramente el paciente es obeso, el paciente tiene hipo, el paciente tiene un problema central neurológico, hace que respire poco. Como respira poco, el CO2 se dispara, se eleva, hace una falla respiratoria tipo 2. El tipo 2 está en el pulmón sano. Ahora, a veces el paciente empieza con tipo 1 y al final acaba como tipo 2, o sea, hay una combinación de 1 más 2. Por ejemplo, los pacientes que tienen COVID, los COVID, por ejemplo, empieza con tipo 1, pero ya cuando van pasando los días, se agota, eso hace que tengan CO2 alto. Entonces, tienen una falla respiratoria tipo 1 más tipo 2. Generalmente, todo paciente con falla respiratoria tiene las dos, ¿no? Tienen la 1 más 2. En cuanto al mecanismo, ustedes han visto esto de fisiología, el mecanismo pues de hipoxemia es de varios tipos. Tenemos primero la hipoventilación alveolar. La hipoventilación alveolar se da pues en obesos, en pacientes que tienen Guillain-Barré, por ejemplo, que tienen poca frecuencia respiratoria, por ende se eleva el CO2, o sea, ese es un IRA tipo 2. Entonces, un mecanismo de IRA tipo 2 es la hipoventilación alveolar. La otra es la alteración ventilación-perfusión, ¿no? Donde esta ecuación se pierde, ¿no? Se pierde por un tema de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el COVID hay un trastorno, hay una alteración en esa membrana de alveolar, entonces se pierde la ventilación-perfusión. Otros son trastornos de difusión, ¿no? Entre el alveolo y la arteria hay algo que le está obstruyendo, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, una fibrosis es algo crónico, entonces hace que la difusión de oxígeno sea deficiente. El shunt, ¿no? El shunt hace de que la sangre no pase por el alveolo para que esté oxigenado, sino hace un puente. Por ejemplo, el embolismo pulmonar. Los embolismos pulmonares hacen de que hay una buena oxigenación. O sea, el tema no es que no hay oxígeno, sí hay oxígeno. El tema está que hay un coágulo que hace que esa arteria no pase al alveolo para que esté oxigenado. Entonces hay un shunt ahí. Y el otro mecanismo es la reducción de la fracción de oxígeno. Por ejemplo, si yo me voy a Oroya, a las zonas muy altas, la fracción de oxígeno que hay ahí es mucho menor. Entonces, al yo estar en esos lugares, me causa una falla respiratoria. Me tienen que dar oxígeno para que me compense. Entonces, son 5 tipos de mecanismos de la hipoxemia. Ahora, cuando yo uso oxigenoterapia, la pregunta es, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo al yo usar estos tipos de administración de oxígeno? Mi meta es de que si un paciente viene con una hipoxemia, yo lo tengo que llevar más del 92%. ¿Ya? Tampoco tengo que exagerar, máximo hasta 96%. No hacer que el paciente me llegue pues 98% o 100%, que no es necesario, ¿ok? Tengo un paciente que está con 88%, ya le pongo oxígeno y me lleva a 93%, me quedo ahí, con eso es suficiente, ¿no? Pero si yo le pongo oxígeno en mayor demanda, y llevo con 88%, lo pongo a una máscara con bolsa y me llega al 100%, ahí estoy haciendo uso exagerado de oxígeno para ese paciente y eso puede causar daño. Pero hay casos especiales donde el paciente, la meta no es más de 92, es más de 88%, ¿no? Por ejemplo, en los EPOC, en la obesidad, en problemas respiratorios neuromusculares, en el EPOC, ¿no? Otra vez recalcando. Perdón, en apnea del sueño. Entonces, en estas enfermedades, por ejemplo, estos pacientes están acostumbrados a que su saturación de oxígeno sea menor, o sea, saturan 91, 90. Entonces, si me llegan al hospital con una saturación de 80%, yo no voy a esperar de que sea más de 92. Yo le pongo oxígeno para que sature más de 88%, o más de 92. Si yo a estos pacientes le pongo más oxígeno, y saturan 94%, 95%, le hago un daño. Entonces, son casos muy especiales o puntuales donde yo tengo que conseguir que sea la saturación más de 88%. En estas 4 enfermedades, como les he mencionado. En todo lo demás, es más del 92%. ¿Okay? Acá te hablan los trabajos, te dicen que una saturación de 96%, hay una hiperoxia. Y al haber una hiperoxia, te causa, ¿no? Hay complicaciones de hiperoxia en el paciente. Los sistemas de oxigenación hay 2 tipos. Uno que es la ventilación mecánica, que es lo más, que es invasivo, y la otra es una ventilación espontánea,
que puede ser de bajo flujo o de alto flujo. Eso es lo que vamos a ver nosotros, ¿no? El punto 2, que es de bajo flujo o de alto flujo. Entonces, hay dos dispositivos. De bajo flujo, tienes ahí la cánula binasal, la máscara simple y la máscara con bolsa de reservorio. Esos tres tipos de oxigenoterapia están en los hospitales, están en recuperación, en operaciones. Siempre va a haber esto, ¿ok? De alto flujo hay el famoso Venturi, el regulable. También hay los Venturis que son individuales y hay los Venturis o los kits de tipo de RCP. Entonces, el Venturi es de alto flujo. Acá se puede agregar la cánula binasal de alto flujo, que ahora está de moda, ¿no? En los COVID, que se usa bastante. Entonces tienes el Venturi y tienes la cánula binasal de alto flujo. Esos son los sistemas de alto flujo. Eso también, los Venturi también hay en los hospitales. Hay en emergencia, hay en urba, están en todos los ambientes del hospital. Entonces hay que saber usarlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar qué es alto flujo, qué es de bajo flujo? A veces uno acá se equivoca, hay un error, ¿no? Uno piensa que como yo doy alto flujo, doy más oxígeno, cuando doy bajo flujo doy poco oxígeno, cosa que eso no es cierto. La diferencia es esta, a ver. De bajo flujo se puede decir que es cuando yo doy un FiO2, cuando yo doy el FiO2 y no es constante, no es exacto, es un aproximado nada más. Por ejemplo, yo tengo un paciente que le pongo cánula binasal, le pongo 2 litros. Cuando yo le pongo 2 litros, teóricamente su FiO2 es de 28%. Entonces yo digo que a ese paciente le doy 28%. Pero eso no es así cuando yo estoy dando este tipo de oxígeno. Esto puede ser menor o puede ser mayor. ¿Por qué? Porque este FiO2 depende, acá dice, depende del patrón ventilatorio. ¿Ok? O sea, si el paciente está hiperventilando, se bota más oxígeno. Entonces ya no sería 28%. Si el paciente hiperventila, hay un trabajo respiratorio alto, tiene un volumen de respiración muy alto, entonces el paciente va a hacer que ese FiO2 baje. No va a ser de 28%, va a ser menor. ¿Ok? Ahora, si yo veo un paciente que es obeso, los obesos hipoventilan. Al hipoventilar, la cantidad de oxígeno aumenta. Entonces ya no sería un FiO2 de 28%, sería de 32, 34. Entonces, el FiO2 en los dispositivos de bajo flujo varía mucho, no es constante, no varía mucho cómo está el paciente. ¿Ok? Eso es el concepto de bajo flujo. En cambio, los dispositivos de alto flujo, acá dice, el FiO2 es constante. Yo le pongo Venturi, le pongo 4 litros, me da 25%. Eso va a ser siempre 25%. Y acá dice el FiO2 no depende del patrón ventilatorio. O sea, no depende. Si el paciente hiperventila o hipoventila, hace un trabajo respiratorio alto o bajo, ese FiO2 siempre va a ser lo mismo, no va a cambiar. ¿Ok? Tanto en la teoría como en la práctica. En cambio, los de bajo flujo no. Los de bajo flujo en la práctica varía su FiO2. ¿No? En teoría, pues hay que ponerle, como dicen, ¿no? los libros, ¿no? Una máscara con bolsa de reservorio, 15 litros, 100% FiO2 ya, lo pone 100%. Pero tú sabes en la práctica que eso no es así, hay que ver cómo está el paciente. ¿Ok? Acá tenemos otra diferencia entre alto flujo y bajo flujo. Por ejemplo, en el lado derecho acá tenemos de bajo flujo, donde damos 5 a 10 litros de oxígeno, donde a veces ese oxígeno no llega todo al pulmón, ¿no? Siempre hay un espacio, hay un espacio donde el oxígeno se puede quedar, ¿no? Por muchos puntos. Puede ser que hay muchas secreciones, no hay pasaje del oxígeno, puede ser que a nivel de tetraje hay una obstrucción también, entonces no llega completamente, llega en forma lenta. En cambio, los de alto flujo será 30 litros. Por ejemplo, la cánula binasal, damos esa cantidad de litraje, hacen un puente, o sea, pasan toda esa zona y llegan completamente al alveolo. Empezando por lo más básico, la cánula binasal. La cánula binasal, como ustedes ven, eso se pone a nivel de fosas nasales, se conecta al oxígeno. Siempre es bueno poner un poco de agua, ¿no? Porque el oxígeno cuando ingresa no entra seco, sino entra un oxígeno humidificado, ¿no? Porque el oxígeno seco reseca las fosas nasales y eso puede traer alguna complicación, ¿no? Se forma laceración, etc. En cambio, si yo le pongo un poco de agua, ese oxígeno entra humidificado. Es mucho mejor para el paciente y es más cómodo también para el paciente. La cánula binasal
se puede dar de 1 litro a 5 litros. Y acá está, ¿no? Con el de 1, 24%, con el de 5, 40%. Algunos dicen hasta 6 litros y dan 44%. También se podría dar hasta 6 litros. Ahora, ¿cuál es la condición cuando estás dando la vía nasal? La condición es de que en las fosas nasales no hay una obstrucción. Si yo tengo un paciente que tiene mucha rinorrea, entonces no le va a convenir que yo le ponga cannabis nasal, ¿no? Porque obstruye. Entonces debe estar libre, no debe haber obstrucciones a nivel nasal. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que es cómodo para el paciente. Es muy cómodo. El paciente puede estar sentado, puede comer, puede hablar. Los flujos, como son tan bajos, el paciente no es incómodo para ello, ¿no? Solamente adaptas un poco de oxígeno con un poco de agüita para que no sea muy seco. Y el FIO2, como les he dicho, varía de 24 a 40%. La cannabis nasal. El otro sistema que también se usa mucho es la máscara simple, una máscara simple que se pega. Obviamente que esa máscara pues va a impedir que el paciente pueda comer, pueda, ¿no? Hacer, bueno, los alimentos. La única forma es de que se saque la máscara y coma. No, es ajustada, no es cómodo para el paciente. Los litrajes son de 5 a 8 litros, ¿no? Acá está de 5 a 8 litros y el FIO2 varía de 40 hasta 60%. ¿Ya? Eso es una máscara simple. Y lo más fuerte en sistemas de bajo flujo es la máscara con bolsa de aire reservorio. Esta máscara con bolsa de aire reservorio en teoría te puede dar hasta 100%, en teoría, ¿no? Acá dice 100%, cuando le pongo 15 litros. Si yo le pongo 15 litros, se puede decir que se gana 100% teóricamente. Pero ustedes saben, en la práctica, los sistemas de bajo flujo son sistemas con FIO2 no constante y el FIO2 depende mucho del patrón ventilatorio del paciente. Eso también hay que tener en cuenta. Se dice que si yo uso máscara con bolsa de reservorio y el paciente no va bien, no tiene buenos resultados, lo más probable es que se acabe intubando, ¿no? Se le puede intubar porque es un sistema ya de mayor litraje de oxígeno que nos puede dar o de mayor oxigenación de FIO2 que nos puede dar. Entonces acá tenemos un resumen de esta cannabis nasal hasta máscara con bolsa de reservorio, ¿no? Desde el 24% hasta el 100%. Igual la máscara con bolsa de reservorio, pues es incómodo, no se puede comer, el paciente va a vomitar, se le puede aspirar también. Entonces, si pasa más de un día con máscara y no funciona, puede ser que el paciente acabe intubándose. El otro sistema de alto flujo, que es el famoso Venturi, que se dice que sería lo ideal para todo paciente con falla respiratoria, pues son sistemas que te dan un FIO2 exacto de oxígeno, de 24 a 60% de FIO2, ¿ok? Y el FIO2 es independiente del patrón ventilatorio, como yo les he dicho, no interesa que el paciente esté hipo o esté hiperventilando, el FIO2 siempre va a ser constante. ¿Cuáles son los tipos de máscara? Bueno, las máscaras de Venturi, hay uno que son los individuales, o sea, el FIO2 se pone de acuerdo al color, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un color celeste, el FIO2 es de 24%, si le pongo el amarillo, de 35%, el color rojo de 40%, entonces esto no es tan práctico para alguien, ¿no? Como que te lleva a un error, ¿no? Saber cada color qué tipo de FIO2, entonces por eso que no se usa mucho, pero sí está en algunos hospitales. Igual sigue siendo lo mismo, los tipos de Venturi se pueden usar cuando tienen tubo en T, cuando están con traqueostomía, también se pueden usar, que es práctico. Y lo que se usa más común en los hospitales y más práctico son las máscaras con válvula Venturi regulable, de color verde. Estas son de color verde, estos se habrán visto en los hospitales, ¿no? Esto se le pone acá, pues, en una mascarita, se le pone, entonces tú pones el FIO2 que va de 26 a 50%. Por ejemplo, acá, si pones 4 litros con este tipo de Venturi, das un 26%. No, perdón, 28%. Y si pones 6 litros, das 31%. Si pones 15 litros, das 50%. Eso está apuntado en el Venturi. Entonces, cuando tú quieras, hay que hacer caso a lo que acá dice, ¿no? Le pones 5 litros y ya aumentas tu flujómetro hasta 5 litros. ¿Okay? Entonces, este es más práctico, no todo es acá, se regula. En cambio, en la otra hay que ver por el color que te da.
Entonces acá agregamos el Venturi, ¿no? Que el Venturi nos da hasta un 60%. Con los regulables hasta un 50%. De alto flujo, como hemos visto, la cánula binasal de alto flujo que ahora están de moda, como les he comentado en los COVID, pues hay un espacio muerto anatómico que ese sistema atraviesa, pasa, o sea, no se queda, como lo que pasa es que acá pues, el traje de 50, 60 litros de oxígeno, entonces cuando pasa ese volumen, hace de que el paciente pues lo sienta, ¿no? Que el oxígeno está llegando casi en su totalidad hay un puente en el espacio muerto anatómico. Acá está la cánula binasal de alto flujo. Es muy parecido a la cánula binasal de bajo flujo, solo que hay un sistema, ¿no? Acá hay un sistema de oxigenación donde incluso acá el oxígeno es unificado. Tú puedes acá regular, ¿no? Le pones una temperatura a ese oxígeno, una temperatura como tu cuerpo sería, ¿no? Entonces ahí es cómodo, es placentero para el paciente. Lo que incomodaría sería como das alto cantidad de oxígeno de 50 litros, esa velocidad puede ser que fastidie al paciente. Es un unificado, es una alternativa muy parecida a una ventilación no invasiva. ¿Ok? Algo corto para que ustedes sepan lo que es COVID, ¿no? Mucha gente piensa que yo uso una máscara con bolsa de reservorio, difunde mucho el COVID, cosa que eso es mentira. Cuando yo pongo una máscara con bolsa de reservorio, este virus solamente llega hasta los 20 centímetros. O sea, hasta los 20 centímetros el virus ¿no? se difunde. En cambio, si yo pongo cánula binasal hasta 5 litros, hasta 40 centímetros puedo, puedo yo difundir el virus. Entonces, ¿cuál es más seguro para nosotros? Lo más seguro sería una máscara con bolsa, ¿no? Una máscara con bolsa de reservorio. Lo que yo estoy viendo acá es que máximo hasta 20 centímetros se puede difundir el virus. Entonces, cuando usted ve a un paciente con esta oxigenoterapia, te dicen, no, más de 1 metro. Entonces, con más de 1 metro yo estoy contraprotegido. No va a llegar hacia mí ese virus. En cuanto a riesgos de oxigenoterapia, pues Doctor, hay disculpe, varios, ¿sí? doctor, acerca de, bueno, ¿no? De las máscaras que ha mencionado anteriormente, o sea, lo que he entendido de lo que usted está diciendo, el que da mejor resultado es lo que es la cánula binasal. No, lo que yo estoy hablando acá en esta diapositiva es ¿cómo se pregunta en qué sentido? En cuanto a oxigenación, Sí, en cuanto a oxigenación, doctor. lo que da resultado sería la máscara, bueno, la cánula binasal, pero de alto flujo. De alto flujo sería lo que te da mejor resultado. Porque la cánula binasal simple, como han visto ustedes, te dan hasta un FIO de 40%. Y eso depende mucho del paciente, cómo está el paciente. En sistemas de bajo flujo, lo mejor sería la máscara con bolsa de reservorio, porque te dan hasta un FIO de 100%. La cánula binasal, como tal, es el sistema más básico que existe. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, pues. Ahora, ¿qué pasa cuando yo uso oxígeno a un paciente que no amerita? O le pongo, pues, a un paciente de oxígeno hasta que llega a 100%, ¿no? Entonces acá tenemos complicaciones, lo más comunes son 5, uno que es retención de CO2. Cuando yo uso mucho oxígeno al paciente, el CO2 se acumula y yo puedo tener un paciente con CO2 alto. ¿Y eso qué ocurre a nivel cerebral? Un edema cerebral. Entonces, el paciente con el tiempo se duerme, se plancha, es peligroso, ¿ok? La otra es una toxicidad de oxígeno. La toxicidad de oxígeno hace que demasiado oxígeno hay radicales libres. Los radicales libres pueden ser a nivel cerebral, cardiovascular, renal, y te pueden causar falla multiorgánica. También hace daño los radicales libres. Eso se ve sobre todo en neonatos, ¿no? Siempre el neonatólogo, cuando nace un prematuro, está pendiente del FIO2 que sea lo más bajo posible, porque ellos saben que si ponen un FIO2 muy alto, puede el bebé, pues, se le daña su cerebrito, su corazoncito, sus riñones, entonces ellos son muy exhaustivos. En cambio, los adultos como que a veces ya abusamos y no nos damos cuenta que también puede haber. Entonces hay que tener mucho cuidado.
La otra sería las atelectasias, ¿no? Las atelectasias, también se puede dar cuando das mucho oxígeno. Cuando das mucho oxígeno, sacas el nitrógeno, o sea, barres el nitrógeno. Y hemos quedado en la clase que el nitrógeno lo que hace es que los alveolos estén siempre abiertos, no se colapsen. Como no hay nitrógeno, hay atelectasia. Entonces, también te lleva a esa complicación. Y otra es la contaminación bacteriana. Obviamente, de que cuando yo pongo algo externo hacia el paciente, pues hay un riesgo de contaminación al paciente. Y la sequedad de piel y las mucosas. Bueno, la sequedad de piel y mucosas se ha visto ahora disminuido por el tema de que usamos siempre oxígeno humidificado, o sea, oxígeno con un poco de agüita, cosa que ya no existe mucho esta complicación, pero podría haber cuando usas ya muchos días ese sistema de oxigenación. Acá al final hay unos trabajos que te hablan, ¿no?, de la hiperoxia, ¿no? Se ha visto que si yo tengo un manejo conservador, ¿a qué se refiere con conservador? Cuando yo doy oxígeno, alcanzando una saturación suficiente, o sea, 93%, 94%, la mortalidad va a bajar, baja la mortalidad, comparado a la oxigenación convencional. O sea, como la convencional, que quieren que la saturación sea 100%. Eso es convencional. En cambio, si yo manejo que el paciente esté con su 93%, 94% suficiente, yo con esos objetivos hago que la mortalidad sea mucho menor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doctor, Doctor, ay, Sí. ¿en qué casos entonces sería mejor utilizar una mascarilla tipo Venturi si menciona que la cánula nasal de alto flujo es la mejor? Por ejemplo, si tengo un paciente que llega a emergencia, hace saturaciones bajas y veo que su patrón ventilatorio está normal, o sea, no está agitado, no está hipoventilando, entonces yo ahí pues es suficiente una cánula binasal. Si con eso no satura más del 90%, lo paso a una máscara simple o hacer una máscara con bolsa de reservorio, ¿ok? Pero si yo veo que un paciente bien agitado, tiene una frecuencia respiratoria de 40, de 50, entonces a ese paciente mejor sería de alto flujo. Puede ser un Venturi o puede ser una cánula binasal de alto flujo, porque el FIO2 que yo le voy a dar pues es exacto. Entonces, esas serían las indicaciones. Mucho depende del tipo de paciente. Ahora también depende mucho de dónde estoy, ¿no? Porque hay hospitales que no tienen cánula de alto flujo, o a veces hay hospitales que no tienen mucho Venturi. Es limitado, entonces lamentablemente ahí tienes que usar pues lo que está a la mano, ¿no? Una máscara con bolsas de reservorio sería lo ideal si el paciente está muy agitado, muy hiperventilando. Pero siempre empezamos con la cánula binasal, ¿no? Si con eso no funciona o no obtenemos el objetivo, entonces se pasa a una máscara simple, se va pasando a una máscara con bolsas de reservorio. Doctor, Sí. sobre esa máscara de oxigenación con reservorio, decía que no se puede utilizar en pacientes con IRC. ¿Por qué razón? ¿Cómo? Fíjese. En la diapositiva decía no utilizar en pacientes con IRC. Ya como son crónicos, por ejemplo, hemos quedado de que cuando yo tengo pacientes que tienen falla renal crónica, no, perdón, falla respiratoria crónica, por ejemplo, los EPOCs, ellos están acostumbrados a tener un CO2 alto. Entonces, cuando yo uso una máscara con bolsas de reservorio, cuando ellos van a ventilar, van a hiperventilar, ese CO2 se acumula en la bolsita. Entonces, al acumularse ese CO2, el paciente ya no respira solamente oxígeno, también respira CO2. Y eso hace de que el paciente tenga pues, hipercapnia y por ende pues, el paciente puede quedarse sedado, ¿no? Se seda y eso puede tener complicaciones. Entonces hay que ver también qué tipo de paciente es, ¿no? En un paciente con EPOC, obesos, por ejemplo, si ellos están con saturación de 88%, 90%, ahí no le puedes dejar, no le puedes dar más oxígeno. Y la máscara con bolsa es un sistema de oxigenación pues, que acumula más CO2 todavía a un paciente. Por eso es que no se debería usar mucho. Gracias, doctor.
Doctor, disculpe. Doctor, en cuanto a la eh, humedi- para humedecer Humidificación. el oxígeno, se puede utilizar tanto, se puede utilizar tanto con alto flujo y bajo flujo, y hay una mejor aceptación del oxígeno. Sí, en ambos sistemas se puede humidificar. Acuérdense que, a ver, cuando uno respira en forma espontánea, a nivel nasal, Doctor, disculpe, no se le escucha. No. ¿escucha? Hola, ¿me escucha? Doctor, no se le escucha. Hola. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, doctor. Ya. Se dejó de escuchar cuando estaba respondiendo mi pregunta. Ok, sí, la humidificación es muy importante. De forma espontánea, como yo les comentaba, cuando uno respira, siempre, por ejemplo, ¿no? El cuerpo está con una temperatura interna de 37%. Ese es el valor que debe tener el oxígeno que uno respira, que llega a los alveolos. Porque si esto se altera, se dice que los cilios, que es este elemento importante para la eliminación de las bacterias, de los virus, que debe estar presente en un paciente, se altera cuando el oxígeno, la temperatura es diferente. Entonces, de forma espontánea, pues yo hago que la temperatura, el cuerpo hace que, que el oxígeno que ingresa a esos grados. Porque ya lo regula a nivel de fosas nasales, a nivel de la tráquea se regula esa temperatura. Y cosa que los cilios cumplen su función. En cambio, en un paciente que está crítico, yo le pongo oxígeno, muchas veces se altera esa sensación de que el paciente pueda cambiar la temperatura de oxígeno que ingresa. Entonces yo tengo que asegurarme que ese oxígeno que ingresa pues entre pues, a una temperatura de 30%. Porque si el paciente entra con un oxígeno muy seco, una temperatura ponte de 40 grados, pues los cilios se alteran y los cilios no hacen su función, no van a eliminar las bacterias. Y el paciente se puede infectar más. Es por eso que una complicación sería pues las infecciones bacterianas en un paciente que usa oxigenoterapia. Entonces la humidificación es muy importante, es mejor y en todo tipo de dispositivos se puede hacer, ¿no? Ahora, lo mejor sería pues una cánula vinasal de alto flujo, porque ahí automáticamente tú pones la temperatura que quieres que entre el oxígeno. En cambio, en lo demás, en los sistemas de bajo flujo, es algo empírico, ¿no? Empírico, ¿por qué? Porque pones un poco de agua al flujómetro y tú supones que ese oxígeno que está entrando está con una temperatura de 37%. No es exacto así, pero ya es algo, ¿no? Ya, doctor, es. Bueno, creo que no me pregunta. Entonces, hacemos el segundo tema.
El Sí, segundo tema relajante neuromuscular. ¿Están viendo las diapositivas? todo, recién se está proyectando. Ya se proyectó, doctor. Ok. Relajantes musculares. A ver, los relajantes musculares, ¿han hecho clases de anestesia ustedes? Todavía es la primera clase. La primera, doctor. Es la primera clase. Ok. Ya, es un paciente cuando tiene anestesia general. Van a ustedes a escuchar, la anestesia general es que el paciente cumple 3 condiciones. ¿No? La cosa es que el paciente esté bien para que el cirujano pueda operar tranquilamente. ¿Cuál es el objetivo? Un paciente con anestesia general, número 1 es que esté inconsciente, o sea, que esté dormido. ¿Cómo se consigue eso? Con hipnóticos, ya sea midazolam, propofol, ceborán, etc. El segundo objetivo es que el paciente esté sin dolor, o sea, esté con analgesia. ¿Cómo se consigue? Con los opioides, fentanilo, fentanilo, morfina, etc. Y la otra condición es de que esté inmóvil, o sea, esté relajado. Entonces, esto se obtiene con los relajantes neuromusculares. Entonces, el paciente, para que tenga buenas condiciones de cirugía, tiene esas 3 características: inconsciente, relajado y que tenga analgesia. ¿Ok? Cuando cumplen estos 3, se puede decir que el paciente está con anestesia general. Uno de los puntos, uno de los temas de fármaco es los relajantes neuromusculares que estén presentes siempre. En este tema vamos a ver, por ejemplo, la contracción muscular lo cumplen los músculos esqueléticos, ¿no? Los músculos esqueléticos hacen que la energía electroquímica pase a movimiento. Entonces, el músculo esquelético va a hacer que la persona pues, esté en contracción muscular siempre. Y estos fármacos, los relajantes musculares, su finalidad es relajar estos músculos, o sea, inhiben la contracción del músculo esquelético, ya que van a interferir de la unión de la neurona y el músculo en sí. Haciendo un poco de historia sobre esos medicamentos, que hemos visto, ¿no? Que el año 42 ya se decía que la anestesia general son 3 características muy importantes: la inconsciencia, la analgesia y el bloqueo neuromuscular. Y ya después, conforme pasó el tiempo, se ha visto de que antes se operaba en ventilación espontánea. O sea, antes, en el año 46, por ejemplo, el paciente ventilaba en forma espontánea, estaba dormido, pero ventilaba espontáneamente y así se operaban. O sea, no eran buenos tiempos, pero igual, ¿no? El objetivo era, por ejemplo, sacar un tumor como sea, aunque el paciente esté con dolor, esté consciente, esté ventilando de forma espontánea, no interesa, ¿no? La idea era sacar ese tumor. Sacaban el tumor, pero el paciente se moría. Entonces, conforme pasaba el tiempo, ya eso se ha ido mejorando y el paciente ya tenía mejor sobrevivir. Incluso algunos se decían que ya con el relajante muscular aumentaba la mortalidad, y eso que no era cierto. En el año 54 se dice que la mortalidad aumentó por el uso de relajante neuromuscular, ¿no? Y esto era falso, ¿no? Con el tiempo se ha visto de que los relajantes, al contrario, ayudan a que el paciente tenga buenas condiciones de operación y el paciente tenga buenas condiciones de sobrevivencia. Ahora, todo relajante muscular, en el año 75 ya se ha medido, o sea, se mide cómo el paciente está relajado, está bien relajado o está mal relajado. Esto se mide con el TOF, es un aparatito que se le pone en la mano al paciente y te da un valor. Haciendo un poquito de fisiología neuromuscular, acá tenemos una fibra muscular, tenemos la motoneurona. Esta unión es muy importante en la farmacología neuromuscular. Acá tenemos una imagen más amplia donde vemos que la motoneurona sale del asta anterior, sale, y cada fibra muscular recibe una inervación. Cada uno es una unión neuromuscular. Esa unión neuromuscular, la unión de varios neuromusculares, sale una placa neuromuscular. Entonces, acá ustedes ven que la fibra muscular está inervado con un terminal nervioso. Si hacemos una imagen más amplia, acá estamos viendo el nervio, ¿no? El nervio, si bien es cierto, está con su mielina, pero ya al final, cuando ya está en contacto con la fibra con el tejido muscular, ya serían las células de Schwann. En la terminal nerviosa están las mitocondrias y también están las vesículas, donde está presente el neurotransmisor muy importante que es la acetilcolina. ¿Ok? En otro lado está el tejido muscular donde están los receptores de la acetilcolina, el color negro. Esos son los receptores de la acetilcolina. Más abajo están los canales tanto de sodio y las hendiduras también.
Entonces, acá lo que importa mucho son los receptores de la acetilcolina. Es acá lo que se va a unir este neurotransmisor. En el tejido nervioso, lo que interesa es las vesículas. El color verde son las vesículas sinápticas. En estas vesículas están almacenados el neurotransmisor. Y estos siempre se van a pegar a las zonas llamadas zona activa o sitios de liberación, ¿no? Acá se pegan y acá liberan el neurotransmisor y se van a pegar a los receptores, y es ahí donde el paciente entra en contracción muscular constante, siempre. Acá tenemos la vesícula sináptica, esta vesícula sináptica que es la más importante, ¿no? Esta vesícula sináptica almacena el neurotransmisor. Una vez que llega un potencial de acción al tejido nervioso, los canales de calcio se abren. Al entrar calcio, cuando ingresa calcio al tejido nervioso, lo que hace es que estas vesículas sinápticas se peguen a las zonas activas o a las zonas de liberación. Al pegarse, automáticamente liberan el neurotransmisor al espacio perisináptico. ¿Ok? ¿Y cómo se pegan estas vesículas sinápticas a las zonas de activación? Acá está. Esta vesícula sináptica tiene proteínas. Tiene una de ellas que es la sinaptobrevina. La sinaptobrevina es una proteína que tipo un bastón, se puede decir, ¿no? Este bastón se pega en la membrana, en las zonas de activación o las zonas de liberación. Al pegarse, automáticamente libera la acetilcolina. Acá están viendo cómo se libera la acetilcolina y se pegan pues a los receptores, a los receptores de la acetilcolina, y se abre el poro, ¿no? Al abrirse, el paciente automáticamente entra en contracción muscular. Acá estamos viendo, ¿no? La acetilcolina siempre el receptor tiene 5 cánulas, tiene 5 subunidades. Hay 2 que son el alfa. La acetilcolina tiene que unirse sí o sí en estas 2 unidades alfa. Si solamente se une en una unidad alfa, el receptor no se abre, está cerrado. Entonces tiene que siempre unirse a los 2 receptores alfa para que pueda funcionar, porque acetilcolina actúe en la zona muscular, ¿ok? Es por eso de que los relajantes musculares basta que obstruyan un receptor alfa, ya el paciente no se puede contraer. Acá tenemos más o menos cómo es el flujo, cómo es el metabolismo de este receptor, ¿no? Acá se libera la acetilcolina, llega al receptor. Esa unión hace de que el paciente entre en contracción muscular. Pero ya después esa acetilcolina es metabolizada por una enzima, que es la acetilcolincerasa. Al metabolizarse, salen 2 productos, que es el acetato, que se va al sistema sanguíneo, y que es la colina, una parte. Y esa colina ingresa otra vez al tejido nervioso, y la colina se une con otro producto, que es la acetilcoenzima A, que resulta de las mitocondrias. Eso se une y forman la famosa acetilcolina. Y la acetilcolina se va a las vesículas sinápticas donde están almacenadas, y otra vez hacen el mismo círculo. Entonces, en cuanto a farmacología de estos relajantes neuromusculares, la clasificación es de varios puntos de vista, ¿no? Si uno ve del tipo de vista de mecanismo de acción, hay 2 tipos: despolarizantes y no despolarizantes. Si uno ve por tipo de acción o duración, tiene la ultra corta, la corta, la intermedia, incluso la prolongada, también puede haber acá, ¿okay? Y si uno ve por la estructura química, tienes los ésteres o tienes los benzilcitonolínicos. Son 3 tipos de clasificación, ¿no? Realmente lo que uno usa más es por el tipo de mecanismo de acción o la duración, que es lo que son más la clasificación de estos relajantes neuromusculares. Empezando por la primera, los relajantes musculares despolarizantes, hay 2 tipos. Lo que se usa bastante en el Perú es la acetilcolina, es la única que tenemos, ¿ok? Ese relajante muscular despolarizante, ¿cómo funciona? ¿Cuál es su mecanismo? Su mecanismo de acción es un poco peculiar, ¿no? Porque uno tiene la idea de que si uno usa un medicamento, un relajante, lo que hace es inhibir el receptor para que el paciente entre en una flacidez muscular, pero en este caso no. Como en este caso su mecanismo es de tipo agonista, o sea,
hace lo mismo que la acetilcolina, porque la estructura química es igual a la acetilcolina, solamente si uno junta dos moléculas de acetilcolina, te hace la succinilcolina, entonces por eso es que es muy parecido, y su mecanismo también es parecido. ¿Eso qué significa? ¿Cómo va a actuar? ¿No? Acá tenemos lo que hace el relajante muscular despolarizante es que se pega a las unidades alfa, pero no los cierra, sino al contrario, los abre más. O sea, ¿eso qué significa? Que el paciente al inicio no se contrae, o sea, al inicio no hay una flacidez muscular, al inicio hay una contracción intensa, o sea, aumenta el poderío de la acetilcolina. El paciente entra en una contracción generalizada, o sea, es como tipo convulsiones, va a fascicular. Y ya por agotamiento, tanto así que el músculo se contrae, llega a un estado de flacidez muscular, entonces ya se relaja el paciente. Entonces hay dos fases. Una fase de fasciculación muscular, que es el inicio, ya que la succinilcolina se parece mucho a la acetilcolina. El paciente va a tener muchas contracciones musculares generalizadas intensas. Y a los pocos minutos o segundos entra en flacidez por agotamiento del tejido muscular. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Las dos fases. La primera fase es la fasciculación, hemos dicho. O sea, el paciente fascicula, se contrae. Y ya después entra en una fase de sensibilización. O sea, el paciente entra en un reposo muscular, en una flacidez muscular. Por eso cuando uno ve a un paciente que le pones este fármaco, vas a ver que el paciente empieza a contraerse los músculos de la cara, los brazos, luego los pies. Y una vez que ya acaban los pies, el paciente se queda automáticamente en parálisis muscular. ¿Ya? Ese fármaco, ¿en quiénes se puede usar? Hay que tener en cuenta que este fármaco, su latencia o tiempo de inicio de acción es de 30 segundos hasta 60 segundos, o sea, actúa rápido. ¿Y cuánto dura? 10 minutos. Solamente dura 10 minutos, o sea, ya a los 10 minutos el paciente puede recuperar su fuerza muscular. O sea, es un mecanismo de acción corta y un tiempo de inicio también corto. Esto se usa cuando tú quieres el paciente intubado de forma rápida, ya sea en sala de operaciones o ya sea en emergencia. Por ejemplo, en una emergencia llega un paciente y yo quiero intubarlo de forma rápida, le pongo este medicamento, ¿no? Porque actúa menos de un minuto. En cambio, si yo quiero intubarlo sin ningún apuro, usaría otro tipo de fármacos, ¿ok? Ahora, en una cirugía como que no es tan práctico, ¿no? Porque dura nada más 10 minutos. Entonces, la pregunta es, ¿qué cirugía dura 10 minutos? Muy pocos. O sea, la verdad que no habría cirugía que dure por 10 minutos. Entonces, por eso que en sala no usamos tanto esos fármacos. Usamos cuando yo quiero intubarlo en forma rápida. Por ejemplo, un obeso quiero intubarlo en forma rápida, usaría mi relajante muscular. Pero aparte de esto, usaría otro, ¿no? Porque la cirugía demora 1 hora. Entonces, si eso demora 10 minutos nada más, ya se va el fármaco. Entonces, mejor usaría otro más. O sea, combino 2 relajantes neuromusculares. Esto con otro tipo de fármacos. Bueno, todo fármaco siempre se altera por hipotermia, ¿no? Si yo tengo hipotermia, pues ya no dura 10 minutos, puede durar 15 minutos o 20 minutos. O sea, se prolonga. Y otro factor más, ¿por qué no usamos este medicamento? Es porque tiene muchos efectos colaterales. A nivel intestinal, el paciente puede tener mucha aspiración o mucha emesis. A nivel ocular, aumenta la presión intraocular. También aumenta la presión intracerebral, ¿no? También se ha visto que a nivel cardiovascular, pues hay taquicardia, hay bradicardia, respiratorio, hay broncoespasmo. A nivel, también hay un término que se llama hipertensión maligna. También se ha visto que hay hipercalemia. Si el paciente entra con un potasio alto, yo le pongo ese medicamento, aumento más el potasio, incluso me puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, todos estos efectos colaterales hacen de que no lo use mucho en las operaciones. Solamente está para casos muy especiales, ¿no? Para yo intubar de forma rápida. Ahí lo usaría. Ahora, en esta época donde todos son considerados COVID positivos, entre comillas, hasta que se demuestre lo contrario, muchos hemos estado usando este medicamento, ¿no? Porque no queremos ventilar al paciente demasiado, porque cuando tú ventilas a un paciente mucho tiempo, hay más posibilidades de que te contagies. En cambio, con este relajante, como actúa tan rápido, intubas al instante, pero sabiendo cuáles son los riesgos que hay.
Acá te faltaba un efecto adverso, que es las mialgias. Un paciente cuando es intubado con este relajante muscular, cuando se despierta, tiene mialgias, ¿no? Que le puede durar hasta 6 horas o 12 horas, o sea, tiene un dolor muscular. Acá tenemos los relajantes no descuartizantes, lo que se usa casi siempre en cirugías, es lo más usado, ¿no? Por lo acá tenemos por el tipo de tiempo de acción, los intermedios, el becuronio, el rocuronio. Estos dos fármacos son muy usados en operaciones, en UCI, etc. También tenemos el atracurio y el cisatracurio. Estos dos fármacos pertenecen, desde el punto de vista químico, a las isoquinolínicos. En cambio, el becuronio y rocuronio pertenecen a los esteroides. ¿Ya? Entonces, este grupo de fármacos es muy usado en salas de operaciones. Y tenemos acción prolongada, ¿no? Que dura más de 1 hora, el pancuronio, que no hay en el mercado. Acción corta, el mivacurio, el gantacurio, ¿no? Son fármacos que solamente han sido usados en el laboratorio, pero no en humanos, o han sido usados en animalitos. Entonces, acuérdense de estos 4 fármacos, ¿ya? El becuronio, el rocuronio, el atracurio, el cisatracurio, que se usa siempre en sala de operaciones. Esos fármacos, su mecanismo de acción sí es como debería ser, ¿no? Antagoniza, bloquea al receptor, lo paraliza. Entonces esos fármacos se unen en una unidad alfa. Al unirse en una unidad alfa, van a competir con el neurotransmisor de la acetilcolina. Basta que ganen un receptor alfa suficiente que este receptor no se abra. ¿Ok? No se abra, sea un antagonista, ¿no? Y ahí produce un bloqueo neuromuscular. Vamos a ver estos 4 fármacos, los más conocidos, los más usados. Número 1, el atracurio. El atracurio actúa pues a los 2 minutos y dura más o menos hasta 50 minutos. La dosis es de 0,5. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es el metabolismo. Es un metabolismo tipo HOTMA. ¿Eso qué implica? Que su metabolismo es a nivel, o la eliminación es a nivel sanguíneo. O sea, no pasa a nivel renal ni a nivel hepático, porque casi todos los fármacos siempre se metabolizan a nivel hepático, a nivel renal. Entonces, este medicamento sería ideal para aquellos pacientes que tienen falla hepática o falla renal, ya que su eliminación no pasa por esos órganos. ¿Cuál es lo malo? Que libera mucha histamina. Cuando hay mucha histamina en estos pacientes, puede haber anafilaxia, hipotensión o laringoespasmo, ¿no? Entonces, por eso que tampoco algunos ya no usamos estos fármacos, ¿no? Por esto, porque liberan histamina. Lo bueno es que se puede usar en pacientes con falla renal y hepática, eso sí. Hay otro muy parecido a esto, que es el cisatracurio. El cisatracurio es muy parecido al atracurio, con la diferencia de que los efectos adversos es muy noble, o sea, muy poco. Acá se habla de una toxicidad de la laudecina, ¿no? La laudecina es un metabolito de este fármaco, pero se ha visto que no es un efecto colateral de importancia. En otras palabras, este relajante neuromuscular no tiene efectos colaterales de importancia. Igual, su metabolismo y eliminación es de tipo HOTMA. O sea, se usa mucho en pacientes que tienen falla renal y falla hepática. Sería lo ideal. Porque si yo uso fármacos que tienen metabolismo renal, yo no sé qué tipo pueda eliminarse y qué tipo puede metabolizarse. Eso es relajante, porque están alterados los riñones y el hígado. En cambio, esos fármacos, como no pasan por ahí, entonces sería lo ideal en esos pacientes. Acá tenemos al becuronio. El becuronio es un tipo esteroideo, ¿no? De acción intermedia, que su inicio de acción es a los 3 minutos y dura casi 1 hora. Su metabolismo es hepático. Entonces, un paciente que tiene hepatopatía, pues su tiempo de duración se va a alterar, ¿no? Porque yo no sé qué tiempo se va a metabolizar. Y su eliminación es renal, o sea, pacientes renales o hepáticos también yo no sé qué tiempo puede eliminarse. Efectos colaterales se dice que baja la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, es un medicamento también noble. Tenemos otro que es el rocuronio. El rocuronio puede iniciarse al minuto o a los 2 minutos. Eso se llama dosis dependiente. O sea, si yo pongo más dosis, inicia más rápido. Si yo pongo dosis normal, inicia a los 2 minutos. Igual, la duración es de 20 a 50 minutos, o sea, dosis dependientes. Si yo le pongo a doble de dosis, va a durar más tiempo, ¿ok? Porque su dosis es de
0,6, lo normal. Pero si yo uso de 1,2 miligramos por kilo, su tiempo de inicio no va a ser 2 minutos, va a ser 1 minuto. O sea, muy parecido al fármaco de la succinilcolina, muy parecido. Ahora en COVID, algunos usan este medicamento doble dosis, ¿no? Para intubar al paciente de forma rápida, ¿ya? Su metabolismo también, o su eliminación es hepática, hepático-renal, o sea, igualito en pacientes con hepatopatía o nefrópatas, pues lamentablemente este relajante va a ser muy, muy inestable, ¿no? No se va a saber cuánto tiempo va a durar. Efectos adversos, libera histamina, igual que el atracurio, ¿no? O sea, nos puede causar un poco de laringoespasmo, de anafilaxia, pero es mucho menor comparado al atracurio, ¿no? El atracuronio también libera histamina, pero es mucho menor que el atracurio. El atracurio sí es el relajante más fuerte en efectos colaterales, ¿no? Por la histamina que libera. Acá hay un cuadro donde se ve todos los relajantes neuromusculares, haciendo hincapié sobre todo en la succinilcolina, acción corta, igual, ¿no? Tiene una eliminación renal también. Acá tenemos el atracurio y el cisatracurio, donde ustedes ven que el metabolismo es eliminación Hotman. Esta es la ventaja. Como es eliminación Hotman, o sea, es una eliminación a nivel sanguíneo, o sea, no pasa tanto por riñón, por hígado. Acá dice que pasa un poco, ¿no? Al 10% del riñón, pero es nada casi. Entonces, esos fármacos es mejor en pacientes, no recalcando, ¿no? Los que tienen falla renal y hepática. Y acá está el becuronio y el rocuronio, que es lo que más se usa. Bueno, su eliminación, su metabolismo siempre es hepático renal, ¿ya? Siempre cuando uno hace una evaluación preanestésica al paciente, preguntamos la enfermedad que tiene. Y aparte de eso, preguntamos qué fármacos está consumiendo, porque lamentablemente en anestesia usamos de 10 a 12 fármacos. Combinamos tantos fármacos. Entonces, esto hace de que exista interacciones, sea agonismo o sea antagonismo, de los dos tipos. Ahora, hay fármacos que van a potenciar al relajante. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es psiquiátrico, usa benzodiazepinas, usa litio, obviamente que en esos pacientes los relajantes se van a prolongar. Tengo un paciente que usa antibiótico, aminoglicósidos, clindamicina, vancomicina, metronidazol, también el relajante se va a potenciar, va a aumentar su tiempo de duración. Tengo hipertensos que usan bloqueadores de calcio, bloqueadores beta, también. Entonces, esos fármacos es muy importante que lo tengan en cuenta presente en una evaluación preoperatoria, porque yo más o menos con esto ya puedo saber ese paciente, este relajante puede prolongarse su tiempo de duración. Hay fármacos que van a inhibir, pero que no tienen mucha importancia porque la inhibición de tiempo de duración es muy poca. Hay que ver también qué tipo de paciente yo tengo lo presente, ¿no? Si yo tengo un paciente anciano, geriátrico, el relajante neuromuscular, como tiene su metabolismo hepático renal, en ellos están alterados, o sea, por la edad. Entonces, su relajante va a durar mucho más tiempo. ¿Cuál sería lo ideal en ellos? Usar menos dosis de relajante neuromuscular, ¿no? Si yo uso dosis plena, tengo la seguridad de que ese relajante no va a durar 1 hora, va a durar 2 horas, ¿no? Porque su metabolismo hepático está alterado en los ancianos. Ahora, en estos pacientes sería ideal usar atracurio, ¿no? Porque como el atracurio no tiene eliminación hepática, no se altera. Entonces, ahí sí sería bueno usar atracurio. En obesos igual. En obesos, como tiene el tejido graso muy alto, los relajantes no despolarizantes también se van a prolongar. Entonces, yo voy a tener que usar a dosis mucho menor. Ahora, ¿cuál es el único relajante que se usa a dosis plena en un obeso? Es la succinilcolina. La succinilcolina sí usamos por su peso real. Pesa 120 kilos, multiplicamos por 120 kilos. Pero si yo uso un relajante neuromuscular no despolarizante, tengo que usar por su peso ideal. Para que el tiempo de duración no sea pues, prolongado, no sea como está escrito, ¿no? Que sea de 40 minutos y 50 minutos. Si uno pesa 150 kilos, mide unos 60, entonces su peso ideal más o menos llega a los 65 kilos. Entonces, mi dosis sería de acuerdo al peso ideal. Pero igual, en un obeso también el tiempo de duración del relajante neuromuscular se va a prolongar.
En los pacientes nefrópatas, como hemos visto, lo ideal sería usar atracurio o cisatracurio, ¿no? Porque estos medicamentos no hacen eliminación, no hacen metabolismo a nivel renal. Ahora, otra consideración más también es de que si yo uso un tipo de relajante esteroideo, se va a prolongar su tiempo de eliminación. Entonces el paciente puede tener problemas en la recuperación. Acá dice no usar, por ejemplo, la succinilcolina. Todo paciente nefrópata, siempre su potasio está alto. Y si yo uso succinilcolina, elevo más todavía el potasio. Entonces puede ser que el paciente, como hemos comentado, entre en una hipercalemia. En quemaduras, se dice que un quemado, los receptores de la acetilcolina se alteran y es por eso que son muy resistentes al relajante muscular. En este caso sí, se usa mucho más dosis para que pueda actuar. Se dan cuenta que en los demás pacientes nefrópatas, obesos, los ancianos, se usa poca dosis, ¿no? Por el tema de su metabolismo. Pero en los quemados, no, en los quemados hay que usar más dosis para que pueda cumplir su función de bloquear el músculo, ¿ok? Lo que no se debe usar es la succinilcolina. No se usa, ¿por qué? Porque un quemado el potasio está alto y la succinilcolina aumenta más el potasio, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo sé que el paciente está relajado intraoperatorio? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? Hay una medición que se hace, que es el TOF o que es el monitoreo neuromuscular. Entonces, así como yo mido la cardíaca, la presión, también puedo medir qué tan relajado está mi paciente. Y está indicado que un grado muy fuerte que siempre hay que monitorear el relajante neuromuscular. Todo paciente que va a la anestesia general con relajante muscular debe ser monitorizado. Ahora, de que los hospitales tengan o no tengan es otro tema, ¿no? Muchos hospitales no tienen este aparatito. El monitoreo neuromuscular es algo que se pone en los deditos, a nivel del pulgar y del dedo índice, y te da un valor de TOF. Si es más del 90%, el paciente tiene activo todo su tejido muscular. O sea, el paciente puede ser extubado, se puede levantar el paciente. Por eso, un paciente que ya acabó la cirugía y yo lo quiero extubar, tengo que asegurarme que todo el tejido muscular esté sin relajante, ¿ya? Porque si yo extubo con relajante, me hace una parálisis en recuperación y me hace problemas ese paciente. Entonces, ¿yo cómo me aseguro? Cuando el TOF es más del 90%. Si es más del 90%, yo estoy seguro de que el paciente, cuando se despierta, no va a tener efecto residual de relajante. ¿Ok? Ahora, ese TOF, pues, tiene un método tipo de acelerometría y electromiografía. Acá tenemos, mira, se pone en el pulgar, se pone en el índice, se pone en el nervio cubital. También se puede poner a nivel de la frente, también se puede poner ahí, ¿no? En cualquiera de las dos opciones. Pero más usamos acá en el dedito porque es más práctico para nosotros. Hay 4 tipos de bloqueo neuromuscular. Un bloqueo de recuperación moderado, profundo e intenso. Se dice que para las cirugías es bueno que esté bloqueo profundo. Y a todas las cirugías abdominales, de tórax, es un bloqueo profundo. A lo mucho, bloqueo moderado. Porque con este bloqueo de recuperación, el paciente se mueve, entonces el cirujano se le complica más la operación porque no es fácil para él operarlo, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero a un paciente operarlo, debe ser en grado profundo, o moderado puede ser, o intenso. Algunas cirugías, ¿no? Por ejemplo, un aneurisma, ¿no? Donde son vasos pequeños que está operando el cirujano, un aneurisma cerebral. Entonces ahí, pues lo que yo quiero que está contra inmóvil, entonces ahí podría usarse un bloqueo intenso, pero son raras las ocasiones que yo llevo pues, a este bloqueo. Generalmente llevo un bloqueo profundo. Y también me va a servir este grado de bloqueo para yo usar revertores. Todo fármaco, la mayoría tienen su antagonismo, tienen su revertor. Acá tenemos 2 revertores, la neostigmina y el sugamadex. Estos 2 fármacos van a antagonizar al relajante neuromuscular, ¿no? Por ejemplo, si estoy en bloqueo de recuperación moderado, puedo usar la neostigmina, porque el sugamadex se usa en cualquier tipo de bloqueo, tanto profundo, intenso, como de recuperación, se puede usar el sugamadex, pero la neostigmina solamente uso
en una etapa de recuperación o en un bloqueo moderado. Acá tenemos como tú diferencias un bloqueo profundo e intenso, ¿no? Porque acuérdense que el profundo y el intenso, el TOF es 0%. La única diferencia que sea profundo es cuando los potenciales post-tetánicos es más de 1. Eso es lo que diferencia un bloqueo profundo a un bloqueo intenso. Estos dos se pueden medir en operaciones cuando uno tiene el aparatito, si no, todo es empírico. ¿Okay? Acá, ¿para qué me sirve a mí el TOF? Me sirve para actuar de forma tranquila, para actuar al paciente sin temor de que me haga una relajación residual en recuperación. Con es más del 90%, yo al paciente lo puedo extubar. Si es menos del 90, tengo que esperar más tiempo o tengo que usar un revertor, ¿no?, de esos relajantes para llegar a este valor. Como hemos dicho, tenemos dos revertores, la neostimina y el Sugamadex. ¿Cómo actúa el Sugamadex? El Sugamadex es una molécula que engloba al relajante. Lo engloba al relajante y lo elimina, el Sugamadex. Es por eso que el Sugamadex actúa rápido. A los 2 minutos ya eliminó el relajante. ¿Ok? En cambio, la neostimina lo que hace, ¿qué es? La neostimina lo que hace es que produce más acetilcolina. Hay más moléculas de acetilcolina. Al haber más moléculas de acetilcolina, compite con el relajante. Cuando compite, lo desplaza y el paciente recupera su fuerza muscular. Ahora, el tiempo de acción de este medicamento es a los 15 minutos. O sea, a los 15 minutos, yo estoy seguro de que ese paciente ya no tiene relajante neuromuscular. O sea, demora más. En cambio, el Sugamadex demora pues 1 minuto. Y la neostimina demora casi 15 minutos. ¿Ok? Ahora, otra cosa más también importante, cuando yo uso neostimina, tengo que usar siempre con atropina, porque la neostimina te causa bradicardia, una bradicardia muy importante. Si lo usas solo, te puede llevar incluso hasta el paro cardíaco. Siempre se usa con la atropina en combinación. En cambio el Sugamadex es más noble, es un medicamento más efectivo, pero el tema es, ¿no?, el precio, ¿no? La neostimina te cuesta $1 cada ampolla, y eso te cuesta $300 solo cada ampolla. Entonces, también depende mucho del precio. Obviamente que esto en la parte pública no hay, ¿no?, por el tema de los números. Acá está, cuando yo uso neostimina, siempre tengo que usar con atropina, ya 1:1 siempre. Y ahora, ¿cuál es lo malo del Sugamadex? Solo se usa como antagonista de rocuronio y becuronio. Solo son para estos dos fármacos. Si yo he usado atracurio, no puedo usar este Sugamadex como antagonista, porque no actúan esos fármacos. Okay, eso es también lo malo. O sea, son selectivos para dos tipos de relajante neuromuscular. Como hemos dicho, este Sugamadex encapsula el relajante y lo elimina más rápido. Ok, ¿alguna pregunta? Doctor, la neostigmina entonces es como el antídoto para todos, porque yo había visto que para el rocuronio por excelencia es el Sugamadex. O sea, es literatura. Y también le quería hacer otra consulta. Dijo que acá en Perú, en los hospitales más se usa la succinilcolina, ¿o escuché mal? No, o sea, en el Perú tenemos mucho la succinilcolina, o sea, ¿no?, tenemos en la mano. Ahora estamos usándolo más que antes por el tema del COVID, ¿no? Porque ahora lo que uno quiere es intubar de forma rápida al paciente. Para operación queremos intubar de forma rápida. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la succinilcolina. Antes se usaba muy poco, ¿no? Porque ustedes han visto en la exposición, tiene muchos efectos colaterales. Es por eso que no se usa tanto. Bueno, que no se usaba tanto. Ahora no, ahora sí estamos usando mucho por el tema de que, ¿no?, de una vez intubarlo rápido y no contagiarlos. Doctor, pero la succinilcolina también es, en cuanto a precio respecto al rocuronio, ¿son iguales o sí, es que la está por ahí. entonces nada más su aumento de uso es por el COVID, más que nada en esta circunstancia. Exacto. Actualmente por el COVID se puede decir, ¿no? Una vez que ya no hay COVID, una vez que ya no hay pandemia, la verdad que se hace muy poco, ¿no? Más que todo por efectos colaterales. Tiene una ventaja de la succinilcolina es que
actúa rápido. Lo que siempre hemos usado antes de la pandemia es en gestantes. Por ejemplo, si yo quiero intubar una gestante, y lo tengo que hacer de forma rápida, porque la gestante, como tienen ahí un producto, un bebé, y la hipoxemia es rapidísima, entonces ahí sí usamos la succinilcolina. En emergencia también usa bastante, ¿no? Cuando llega un paciente en hipoxemia y lo que es intubar de forma inmediata, también lo usarías. Pero ya después en los demás casos, uno con tranquilidad puede usar otro tipo de relajantes. Doctor, en caso se requiera más dosis de la succinilcolina, ya que su duración es corta, ¿ahí también se tiene que atropinizar, al igual que la neostigmina? No. La atropina se usa solamente cuando yo estoy aplicando la neostigmina, porque la neostigmina te causa bradicardia. En cambio, se ha visto que la succinilcolina no te causa bradicardia con una dosis. Si yo uso una dosis de este medicamento, no hay ningún problema. Pero si ya uso una segunda dosis en el mismo paciente, ahí sí causa bradicardia. Hay que tener cuidado. Generalmente no usamos dos dosis de este fármaco. Una sola dosis es suficiente. Si yo quiero que ese paciente siga intubado, porque la cirugía demora mucho más tiempo, ¿qué hago? Le agrego un becuronio, un rocuronio. O sea, para intubar pongo succinilcolina y después a los minutos le pongo un becuronio, ¿no? Entonces, con eso yo aseguro que el paciente está relajado y la cirugía puede darse. Doctor, había leído que en el citrasacurio decía que su inicio de acción es un poco prolongado, pero, o sea, en la diapositiva veo que es de 2 a 3 minutos y eso no es corto, doctor. Mira, el inicio de los relajantes musculares de acción intermedia, todos tienen un parecido, ¿no? 3 minutos, de 2 a 3 minutos todos, así que ese es el tiempo de acción. El único fármaco que si tú aumentas la dosis y su inicio de acción puede ser al minuto, muy parecido a la succinilcolina, es el rocuronio. El rocuronio es el único fármaco que yo aumento el doble de dosis y actúa al minuto, el único. Los demás, aunque aumentes o no aumentes, su tiempo de acción va a ser 3 minutos, 2 y medio, ese es el promedio. Pero ese citrasacurio sí, sí es o sea, usado más que nada en insuficiencias, ¿no, doctor? O sea, sí tiene Así bastante. es, O sea, así es. Claro, ese relajante es muy ideal para aquellos que tienen falla hepática, falla renal, en ancianos, como hemos visto, porque si viene un paciente con una transaminasa de, no sé, una transamina de 1000, por ejemplo, si yo le pongo un becuronio, ese becuronio yo no sé cuánto tiempo me va a durar, puede ser que me dure media hora, 1 hora, 2 horas, no sé, porque está alterado pues ese tema hepático, ¿no? Y a nivel de hígado se da el metabolismo, entonces en esos casos mejor usaría el atracurio o el cisatracurio y yo estoy seguro de que va a durar media hora, 1 hora, ¿no? Su metabolismo. Doctor, una consulta. En aquellos pacientes que presentan nefropatías, mencionó que la succinilcolina no se administraba porque generalmente en estos pacientes aumentaba lo que es el potasio. Además de ese aspecto, existen otros, tal vez, efectos adversos por lo cual no utilizar la succinilcolina, o el principal es porque aumenta el potasio. Hemos visto ahí un cuadrito que le hacemos a la clase donde hay los efectos colaterales, ¿no? Uno de ellos a nivel de potasio. Por ejemplo, un paciente que tiene quemadura, que tiene falla renal, los que tienen obstrucción intestinal tienen potasio alto. Entonces, si yo uso este medicamento, me podría elevar el potasio. O sea, se dice que ese fármaco eleva el potasio de 0,5 hasta 1,5 de potasio. Por eso que siempre es bueno tener una basal, ¿no? Tengo un nefrópata. Los nefrópatas, ustedes van a ver, todos aquellos que tienen diálisis tienen creatinina de 7, de 6 siempre, ¿no? Aunque se dializa o no se dializa. Y también su potasio va a estar en 6, en 6.5, porque es su basal. Así que en ellos ese es su basal, ¿no? Yo le pongo este medicamento, me puede dar más el potasio. Entonces tengo riesgo de que haya hipercalemia y un paro cardíaco. Otras complicaciones más también hay a nivel central, ¿no? Causa presión intracraniana alta también. A nivel
nivel respiratorio, hay broncoespasmo, anafilaxia. Entonces hay muchos efectos colaterales. Si yo sé cuáles son los efectos colaterales, yo lo podría manejar, ¿no? Si me hace, por ejemplo, si me hace anafilaxia, pues yo uso mi epinefrina, ¿no? Si me hace una reacción de rash, uso mi corticoide, pero ya tengo a la mano. Pero hay que tener mucho cuidado. Gracias, doctor. Bueno, chicos, entonces a las 11 podemos entrar otra vez para ver los casos clínicos. Doctor, disculpe, en cuanto a los casos clínicos, ¿usted quiere que lo hagamos en PPT o así nada más No, directo? vamos a conversar sus respuestas. Ajá. Usted tiene las clases grabadas, ¿no? En su archivo, lo pueden ver, ¿no? ¿Sí? Sino que la doctora me dice que ha creado un grupo para el grupo A, pero yo no lo encuentro en el grupo, tan solo lo he visto por lo que es el calendario. No, que me refiero que ustedes lo pueden ver, las clases grabadas ahí, o sea, las clases en PowerPoint, ahí en archivo, lo pueden verlo, para que lo puedan revisar. Cuando se termina la grabación podemos descargar lo que es el video de la grabación de la clase. No, que me refiero a la exposición, o sea, me refiero al archivo, al archivo de PowerPoint. Está ahí, pues lo tienen ustedes eso. Sí, doctor, sí, eso sí. Ah, ya, entonces eso para que lo lean, porque lo lean ahorita, ¿no? Lo revisan y ya pues tengan una idea para el caso clínico. Para eso más que todo, ¿no? Ya. Ya, entonces van a leer la exposición, entonces a las 11 ya nos reunimos, ¿ok? Ya, doctor. Entonces así quedamos. Chao chicos, nos vemos a las 11 en punto. 11 en punto. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Chao, chao. Chicos, ¿salimos de la reunión o lo dejamos ahí grabando? Creo que lo ha dejado grabando el doctor. Hay que salir, son casi 2 horas, no, 1 hora y 20 minutos. Bueno, salimos y nos volvemos a conectar, pues, ¿no? Con el mismo link. Sí, yo creo que sí. A las 11 nomás mejor. Ya, chicos. Creo que ahí en el archivo donde está de cirugía general, ahí está la clase del doctor. Vanessa, te hablé por interno y yo no puedo tener los archivos porque me han agregado con otro código. Ahorita lo paso al WhatsApp. Ah, ya veo.